¿Existen manifestaciones rituales en nuestra sociedad? La sociedad moderna está totalmente orientada hacia la técnica, la racionalidad, la eficacia. ¿Queda sitio para lo ritual que, desde sus primeras conceptualizaciones, está asociado a lo religioso a través de lo sagrado? ¿No se estará reduciendo el espacio destinado al ritual en la medida en que los comportamientos religiosos solo conciernen a una minoría de población? Está claro que la estrechez de las definiciones impide que se tengan en cuenta prácticas sociales muy arraigadas. En estos casos, lo importante es romper el corsé de la definición. Paradójicamente, observamos un uso muy extendido de los términos de rito y de ritual. El uso y el abuso podrían hacerles perder toda su eficacia semántica. Los medios de comunicación que se codean con la antropología, la sociedad y la historia son los primeros empeñados en hacernos creer que todo comportamiento repetitivo es un ritual. ¿Cepillarse los dientes es un ritual? Si la mera repetición de comportamientos fuera suficiente, podríamos decir que los animales tienen comportamientos rituales. Extraído de Ritos y rituales contemporáneos de Martín Segalen. Masones queriendo ser masones, interrumpiendo tu orden como siempre, Nomo, mis buenos compinches y mis radioescuchas, podcast escuchas, YouTube escuches o viewers. Bienvenidos a un episodio más de Masones queriendo ser masones. Gracias a un comentario de un asiduo podcast escucha y muy buen amigo, ya no nos vamos a saludar todos, ya sabemos que estamos aquí, salvo el día de hoy que también es muy especial, además del tema que ya nos introdujo Nomo. Tenemos a un invitadazo que va llegando rapidísimo porque pues él es así, rápido. Por eso le damos la bienvenida ipso facto a su llegada. Flash, Rapidash. Mi querido Flash, qué gusto. Hola Burger, buenas noches a todos. Aquí días, tardes. Aquí estamos pendientes para poder participar en este. No tan rápido, Flash. Muchas gracias, Flash. Exacto, muchas gracias, Flash. Pues ya Nomo nos leía un fragmento de un libro bastante interesante, un tema que hemos dado vueltas en nuestros previos y en nuestras charlas de café y cigarro, del rito y ritual. Y digo, no podía faltar el chiste de Juay de rito. ¿De qué va el rito y ritual? Muy local el chiste, ¿eh? Muy local, sí, nada más. Mexicano. Nada más lo sabemos nosotros. Mexicanos. ¿De qué va? Es importante esto que menciona el Beto Burger porque recordemos que ya nos están escuchando en Colombia, Perú y Reino Unido y no sé qué tantos lugares que seguramente no conocen al señor que dijo Juay de Rito, entonces habrá que poner ahí un fragmento un día de estos en nuestras redes sociales del chiste local para los mexicanos de Juay de Rito. ¿Por qué esta película El Rito? Why this film? Why The Rito? The Rito. Oh, the right, why? Sí, El Rito, ¿por qué? Very good script. Es lo que toma. Y aprovecho entonces para saludar a la audiencia de otros puntos geométricos que nos está escuchando y sobre todo a Guadalajara, que es nuestra segunda zona en la República Mexicana, en donde tenemos podcast escuchas. Y ya, perdón por interrumpirte, pero había que darle su lugar a toda la banda. Está bien, me faltó saludar a mis brothers de Uzbekistán y 2 de Groenlandia que nos andan escuchando ahí de repente. ¿Sí o no, Flash? Bueno, Flash, tú tenías por ahí un dato con el que podemos ordenar nuestra primera parte de la charla. Sí, una definición etimológica de lo que es el rito. El rito es una ceremonia que se realiza de manera rígida y reiterada, es decir, siempre de la misma manera, aunque en años o periodos de tiempo distintos, y que tiene fines conmemorativos, religiosos, simbólicos o psicopolíticos. Generalmente los ritos
se escriben y son dictados por alguna tradición religiosa en específico. Los ritos suelen consistir en las expresiones de un contenido simbólico o narrativo, usualmente de origen mitológico o incluso religioso, según se dice la tradición, y pueden llevarse a cabo a través de distintas acciones rituales. Esto es la definición etimológica de rito. Y la parte etimológica de ritual, pues es un conjunto de leyes y normas o reglas que establecen cómo se lleva a cabo ciertas ceremonias que componen principalmente la alabanza a alguna deidad o alguna conmemoración que tengan dependiendo de los usos y costumbres de cada región. Ok, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. El Beto, aquí nuevamente compartiendo con mis hermanos un espacio dedicado para el podcast y para el debate. No necesariamente todos tenemos la razón, al contrario, siempre es bueno tener varios puntos de vista y no es obligatorio llegar y coincidir siempre en lo mismo. ¿Qué es lo que voy a platicar un poquito de lo que implica para mí un ritual? Un ritual. El seguimiento de un ritual. El seguimiento de un ritual me lleva directamente a una introspectiva, me lleva directamente a un lugar de sintonía, no importando lo que uno esté siguiendo. Nosotros hablamos de masonería, tenemos 1 y 1000 ritos que seguir, pero sin embargo el fin último que nos lleva el seguimiento de un ritual, que posiblemente está dentro de un rito, es un orden, una concentración que tiene por objeto precisamente ensimismarnos, conocernos y entonces sí abrir un espacio, en este caso a la filosofía y a la moral. Posiblemente en las religiones más comunes en la mayoría de los países latinos, que es el catolicismo, pues también llevan un ritual, un seguimiento que debido a sus secuencias que están teniendo, pues también llega un momento de concentración, llega un momento de armonía, un momento de paz, pero la diferencia con lo que vemos en la masonería, en especial en el rito escocés antiguo y aceptado, no conozco muchos, nos lleva directamente a la filosofía, a sentarnos y a platicar con orden, con jerarquías, desde luego, porque si hay un orden tiene que haber jerarquías, y finalmente a filosofar y a retroalimentarnos. ¿Cómo? Una vez más, con orden, para poder estar listos a filosofar. Es cuanto por el momento. Fíjate, muy chévere esto que dices, porque es como tú valoras hoy día, como un masón queriendo ser masón, el ritual, ¿no? Ya escuchábamos el texto antropológico que Nomo nos regalaba, las definiciones más estructuradas que Flash rápidamente nos comparte, y tu visión, ¿no? Construida a través de lo que has vivido y abrevado en la masonería. Yo quiero compartirles previo por qué sale el tema rito y ritual. Seguramente, después de que hablamos de religión, por ahí hablamos de algo de ritual. Ya bien lo comentas, el Beto, de que en religiones, en el caso de Latinoamérica, que la hegemónica es la católica, hay ritos y rituales. Se escucha más el hecho de que existe un rito en la Iglesia Católica, por ejemplo, o en religiones, que ritual. ¿Por qué? Porque igual en el andar diario, en los escuchas por radio pasillo o en los escuchas de a pie, cuando se nos viene a la mente la palabra ritual, nos da la intención como de algo de más acción, y algo de acción construida con elementos un tanto mágico-místicos.
y el rito lo escuchamos con una estructura un poco más seria, más afianzada, dependiente de instituciones. Pues bueno, les comparto a los que nos escuchan que en masonería tenemos los dos, ¿no? Igual que en muchas religiones, pero nos conduce el término principalmente rito, que es la guía o estructura general de cómo vamos a llevar a cabo los rituales. Ahí puede interferir o entenderse un poco distinto a las definiciones que nos han compartido, es parte de la charla, ¿no? Enriquecerla con las visiones de qué es para cada uno de nosotros el ritual, pero quería acotarlo a que en masonería existe esa estructura. Por ejemplo, como ya bien lo dijo el Beto, tenemos al menos lo que nosotros conocemos y practicamos es el rito escocés antiguo y aceptado, ¿no? Así se le denomina, digo, también ya hay una grande discusión de que si es, de que ni es escocés ni es antiguo y muchos ni lo aceptan, ¿no? Pero bueno, se denomina así, hay muchos otros, yo conozco y me gusta un poquito el rito escocés rectificado, que tampoco viene tan de Escocia, y tiene un porqué el hecho de que sea rectificado. Bueno, existen, ya lo había dicho, ¿no? Miles incluso. Y unos que, como les decía hace rato en el backstage, que ni yo conocía, ¿no? Que de repente en línea me encuentro por gente que se dedica a hacer este, vestimenta o parafernalia masónica, que existen otros tipos de ritos, ¿no? Que después de más de 10 años de escuchar varios, me parecen nuevos al día de hoy. Pero en fin, acotando a que en masonería tenemos rito y ritual, seguimos con esta discusión y ahora sí, para ver si nos ponemos de acuerdo, seguimos más en desacuerdo o generamos más dudas para nosotros mismos y los que nos escuchan. ¿Qué traes, Bolo? Interesantes las aportaciones que han comentado hasta el momento. Digo, para entrar un poquito, a ponerle un poquito más a la polémica, en esta obra magna de, si me ayudan con la pronunciación, Antoine de Saint-Exupéry, de El Principito. Saint-Exupéry. Eso, para que vean que aquí hay de todo. Muy bien. En el capítulo 21 de esta magna obra que es El Principito, en este diálogo que se desarrolla entre el Principito y el zorro, hablaba, digo, parafraseando, no lo vamos a leer en esta ocasión, pero parafraseando el diálogo entre el zorro y el Principito, preguntaba algo referente a la domesticación y dice que él no está domesticado. Le pregunta que qué es eso y su respuesta es crear lazos. Más adelante, en este mismo diálogo que se desarrolla entre estos personajes, dice, los ritos son necesarios y pregunta, ¿qué es un rito? Pregunta el Principito, ¿qué es un rito? Es también algo demasiado olvidado, dijo el zorro. Es lo que hace que un día sea diferente de los otros días, una hora de las otras horas. Entre los cazadores, por ejemplo, hay un rito. El jueves bailan con las muchachas del pueblo. El jueves es, pues, un día maravilloso. Por eso, masones queriendo ser masones, graba los jueves. Un rito precisamente habla de estas cuestiones de las costumbres. Un rito habla de esta cuestión de introspección que mencionaba el Beto, de marcar un punto de diferencia, de marcar una diferencia en las cosas que hacemos. Hablando de costumbres, hablando de los aspectos que hacemos cotidianamente, lavarme los dientes, como decía el Nomo en la introducción, pues probablemente no sea un rito ni un ritual si lo hacemos de manera mecanizada, de manera monótona, sin poner atención en el punto en el que te encuentras realizando una determinada acción. Pero si, por ejemplo, antes de salir de casa tengo la costumbre de hacer una señal enfrente de mí, o dar 3 aplausos, o dar 3 pasos, o lo que sea, y eso lo hago cotidianamente con la intención y con la conciencia, con la visión
de que a partir de ese momento voy a empezar un estado de mente o un estado de conciencia diferente para poder empezar a realizar una acción o un conjunto de acciones, como es salir a trabajar o lo que sea. Me parece que ahí es donde tiene la riqueza esta cuestión del rito y el ritual. Si bien uno contiene al otro, no sé, digo, podría haber ahí una discusión bastante interesante, pero me parece que lo más esencial de lo que queremos transmitir ahora es precisamente este cambio de visión, este cambio de mentalidad que te prepara para una etapa y un momento diferente, aunque estés haciendo las mismas cosas con la cotidianidad que lo hagas, pero que ese momento sea tu punto de interiorización o, como decimos comúnmente, de estar a cubierto. Sí, mira, en esta escuela de moral, que es la francmasonería, tenemos primero, como ya lo platicábamos en uno de los episodios anteriores, el rito o ritual de iniciación. Yo les decía, uno cuando se matricula en la universidad o inicia un trabajo, etcétera, nos iniciamos en ello, ¿no? Pero hasta qué punto podemos hacer la diferencia, por ejemplo, en masonería, pues hasta que lo hacemos de una manera introspectiva, hasta que nos hace un mirar en el espejo lo que verdaderamente soy. La iniciación parte indicándonos vaya la redundancia, el inicio, el camino, el primer paso de conocerme. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, lo hacemos a través de, ya usémoslo ahorita mientras se prepara esa discusión, usémoslo de manera homogénea, un tanto símil, rito y ritual. Ocupamos el rito y los rituales determinados para generar este proceso de introspección, ¿no? Ya lo decías, nos tenemos que habituar a hacer diferentes cosas. Si bien este ejercicio de hacer una seña o como en las religiones se ocupa santiguarse o persignarse, tiene un significado, nosotros también tenemos diferentes significados a acciones que llevamos a cabo a modo de rito y de ritual, ¿no? ¿Cómo van a tener efecto? Pues a través de la concientización de los actos, de para qué me sirve, no solo hacerlo de forma mecánica. Ya lo hablaban también en el episodio de vicio y virtud, ¿no? Un vicio es un hábito que pervierte los instintos, ¿no? En la virtud, pues en este sentido y de manera práctica y técnica inicial, es lo contrario, un hábito constante que favorezca el crecimiento moral de un individuo, el crecimiento de las facultades que le generan riqueza en el buen actuar o en el bien andar, ¿no? Mediante esa habituación ordenada, como lo decía el Beto, es como llegamos a construir y hacernos partícipes de un rito formando diferentes rituales, ¿no? Y todavía pongo ahí sobre la mesa esto de que si es lo mismo o no, qué es uno o qué es otro, o cómo utilizaríamos uno u otro. Fíjate que dentro de las cosas que estuve leyendo, surge la duda, me surge a mí la duda de cómo llevaríamos esto del tema ritualístico, vamos a englobarlo en esa palabra, al terreno personal. Porque parte de mis conclusiones tiene que ver con que el rito ayuda, el rito y los rituales ayudan a congregar a los individuos. Es meramente un tema social. Pero, ¿cómo podríamos llevar este par de conceptos al terreno personal? ¿Cómo es que un individuo puede generar sus propios ritos? ¿O cómo es que podemos identificar que lo que estoy haciendo es o no un ritual? Y es una pregunta retórica, ni siquiera me voy a atrever a meterme al tema porque dentro de lo que estuve revisando, me surgió la duda de en qué momento
esta serie de pasos ordenados que buscan un objetivo se puede confundir con la técnica, por ejemplo, que es parte de la introducción que daba, ¿no? ¿En qué momento el ser humano se vuelve ordenado por cubrir una expectativa técnica y no mental? A lo mejor nuestro brother ingeniero Flash Rapidash nos pueda ahondar un poquito en el tema de la técnica, ¿no? ¿Cómo es que la serie de pasos ordenados te llevan a cumplir un proceso o un procedimiento, que es parte de lo que nuestro hermano maneja como parte de los ISOs, y de qué forma el individuo podría aterrizar el orden en su proceso ritualístico Gracias personal. Por Genomus, por este espacio. Fíjate que justo con todo lo que han vertido y han aportado, realmente se hacía desde el proceso del COVID y vamos saliendo de esta pandemia, hoy en día ya más estable todo, pero realmente generabas un ritual para salir de casa y poder desplazarte hasta el lugar o el centro de trabajo. Desde lavarte las manos, desde utilizar algún antiséptico para evitar que hubiese tocado algunas superficies inertes, que realmente ya después, a través de la investigación, se dio cuenta que eso no sucedía, era más por un contagio de agregarle una velocidad a una partícula de un estornudo, pero realmente todo el proceso y todo el conjunto de pasos que se daban para poder llegar sano y salvo a casa y no tener un contagio, se convertía en algo ritualístico para el individuo o para la persona. Obviamente, como lo decía Bolo, con la conciencia de no permitir que hubiese ese paso a las vías respiratorias, ¿no? Y esto, pues lo hacías cotidianamente cuando tenías que salir a sortear la vida al centro de trabajo, ¿no? Normalmente pasa en mi trabajo profano, ¿no? En algunas sustancias a las que están expuestos cada uno de los individuos, pues realmente haces un ritual, porque te tienes que equipar para evitar que tengas contacto directo con algún fármaco, ¿no? Obviamente existe la parte de la conciencia. Cuando ya conoces y sabes cómo te puede afectar de manera a la salud o de un impacto a algún órgano o algún sistema, pues realmente ya no lo estás haciendo de manera mecánica, ya tienes la conciencia de lo que puede resultar de efectos. Entonces, eso pues aporta mucho en la parte del ritual que se hace para vestirse y entrar a algún área o un espacio, ¿no? Bien, mira, acabas de tocar un tema muy sensible y está bien, bien interesante porque ahí marcas la diferencia de cómo se transforma en técnica y no. Yo nada más quiero comentaros esta diferencia que yo noté y atendiendo a lo que nos acabas de explicar es que se convierte en técnica cuando deja de ser significativo en presencia mental, intelectual, por supuesto moral, y haciendo una línea y unión de esos niveles, pues llegará tal vez a otro concepto que ahí Nomo trae siempre muy, muy clavado y que ahorita nos va a comentar. Pero cuando deja de serlo así, se vuelve en técnica. Hoy por hoy lo tenemos. Ya nos lavamos las manos, usamos el cubreboca, nos cubrimos de una forma, etcétera, pero ya es técnico, ya no tiene significante para la gente. Ya no se acuerdan del COVID, digo, ya pasó de moda, vaya, ya no lo tienen sensible. Cuando en su momento era bastante sensible, había muertes impresionantes en cantidades, era nuevo y todo, tenía un significado tan profundo que ahí el ritual cobraba mayor peso, ¿no? Hoy día este ritual ya se volvió una técnica. Dale.
Qué padre llegó al terreno de la conciencia la pregunta. Y que el que tenga oídos que escuche, ¿no? Pero me parece que ambas respuestas, empezando por la de Flash, aterrizaron muy bien en el hecho de que el individuo, sobre todo el masón, queriendo ser masón, pues debería estar trabajando con algunos rituales que pudiéramos llamar, no sé, quizá facultades cognitivas, a lo mejor, y que el proceso ritualístico o el rito, sea algo llamado voluntad, quizá, ¿no? Y que de tal forma todos nuestros pensamientos se conviertan en ideas y que esto termine en acciones, pero como lo dije en algún momento, en el ejercicio de nuestra voluntad. Me parece bastante interesante cómo es que la conciencia puede ser el punto que te separa de hacer algo técnico, de hacer algo meramente repetitivo, porque así es, porque así se tiene que hacer, y no hacerlo en términos de conciencia. Dentro de las cosas que yo hago para ganarme la vida está el tema de seguridad, y muchas veces la gente hace cosas como ponerse un casco o ponerse unos guantes, pues nomás porque es una regla, ¿no? O traen unos zapatos específicos por cumplir y porque el gerente de seguridad no les esté molestando. Pero cuando te enfrentas a un tema de seguridad en donde puedes perder una mano, puedes perder un pie o puedes perder la vida, realmente ves mucha gente que no es consciente de ello, que como ya se puso su equipo, siente que ya no pasó nada y entonces pues su vida ya está protegida, y no. En este orden de ideas, ser consciente de lo que estamos haciendo es lo que cambia totalmente el paradigma de hacerlo técnicamente hablando, repetitivo, como una receta, o formar un modelo de vida a partir de ciertos rituales que me permitan, pues por lo menos en el sentido de la seguridad, mantenerme vivo. Ya lo dicen por ahí los viejos textos. Podrás hacer señas más o menos complicadas y usar un lenguaje rimbombante, pero al final, si no se comprende la profundidad y la dirección de tales, pues nada más vas a hacer de forma y no de fondo, ¿no? Como luego de repente los masones queriendo ser masones, ¿o no, el Beto? Sí, sí, no, ya van muy interesantes aquí las charlas, estamos subiéndola ahí de nivel, pero insisto, hay una parte de finalidad y una parte de formalidad. Por ejemplo, rituales prehispánicos, aztecas, habían rituales porque querían lluvia, habían rituales porque querían fertilidad, hay rituales que todavía se siguen, pues, para hacer una limpia, ¿no? Entonces es un ritual donde empiezas tú a hacer cosas. Vamos aterrizando en analogías como la del COVID, que primero es una costumbre, tal vez en algún cierto momento sí fue un ritual porque no debes perder pasos, pero finalmente se convierte, se difumina, se pierde. Pero dentro de la formalidad, que nosotros seguimos, pues sí hay un credo, sí hay una fe, hay una creencia en la cual nosotros estamos confiando que este ritual va a tener una formalidad que está inscrita en el rito. Yo hace un rato en backstage, como dice Burger, hacía una analogía, bueno, entonces, ¿qué es el rito y qué es el ritual? Vamos, también tenemos que ponerlo en la mesa. ¿En qué momento la analogía, un zapato es el rito y el caminar es el ritual? ¿Qué nos vamos a poner nosotros dentro del rito? ¿En qué momento, cuando estamos en nuestras ceremonias, en qué momento el rito se convierte en ritual, o al revés, el ritual se convierte en rito? Y ahí es donde tenemos que empezar a preguntarnos, ahorita que estamos hablando del tema,
cómo es que podemos abordar. Eso está chévere y complejo a la vez porque nos encierra un poco a qué fue primero, ¿no? El huevo o la gallina, el rito del ritual. Muy padre la analogía esto del zapato y del caminar. Yo pensaría que en masonería estos, de repente ya me choca esta frasita, pero bueno, estos usos y costumbres globales en toda nuestra comunidad de rito se forman como tal, es decir, como rito. ¿A qué voy? Pues a la estructura en la que, número uno, somos, al menos en ritos escocés antiguo y aceptado, predominantemente varones, ¿no? O en nuestro caso, solo varones. Otra es que hay una suerte de marcialidad, ¿no? De marcialidad en cuanto al orden de dirigirnos, en cuanto al orden incluso jerárquico, ¿no? Con respeto a quien tiene más tiempo, a quien ha hecho uso constante del rito y de los rituales, la decoración de nuestros salones, vaya, ¿no? La vestimenta, la temporalidad de algunas fechas importantes, en fin, esta serie de este conjunto de usos y costumbres que se aglutinan en lo que nosotros denominamos rito escocés antiguo y aceptado, pues forman tal, ¿no? El rito se desenvuelve a través de diferentes rituales, ¿no? Por ejemplo, el ritual de la iniciación, otros rituales que incluso tienen acceso a nuestras familias, ¿no? Que se denomina tenida blanca o un ritual de recepción de lubetones, en fin, ciertas prácticas que desarrollan esos usos y costumbres que se han adoptado, ¿no? Es decir, todos de manera voluntaria, claro, adoptamos estos usos y costumbres. ¿Con qué finalidad? Yo me remontaría a lo que hablamos un poco cuando comentábamos sobre religión, con la finalidad de encontrar nuestra divinidad o nuestra parte menos tosca, ¿no? No quisiera yo decir más pura, sino lo menos tosco, ¿no? Ir quitando lo más rudo, lo más áspero a través del conocimiento propio de eso duro y áspero, pero ir quitándolo para descubrir lo menos tosco, ¿no? Tenías algo ahí que te cayó un 20, ¿no, Flash? Sí, justo con lo que has dicho, Burger, pienso que la serie de rituales te llevan o en este caso me llevan a un proceso de introspección, a un proceso de concentración, en donde pues estoy fijando toda mi pensar, toda mi conciencia en el desarrollo de lo que trabajamos normalmente, que es hacer filosofía, buscar ciertas respuestas a las preguntas o a los cuestionamientos que existen en la vida. Y esto del ritual te lleva a tener ese proceso de estar a cubierto, estar concentrado, tener todos los sentidos y las facultades ahí fijados para poder tener una concepción de de una verdad que puedo generar en este proceso. Es cuanto. Sí, esto que comentan lo llevo un poco de retorno a esta cuestión de las costumbres y de los actos repetitivos, porque practicamos de manera habitual, de manera recurrente, el rito o el ritual, con la intención de que por medio de la repetición de estos actos simbólicos podamos empezar a tener un sentido
de cambio de mentalidad. No sé si de conciencia todavía a ese nivel, pero evidentemente va para allá, desemboca en ello. Rescato también un poco el parrafito que les mencionaba del Principito, de esto de qué es domesticar, ¿no? Le pregunta el Principito al zorro, el zorro al Principito, le pregunta qué es domesticar y le dice crear lazos. Esta cuestión de crear lazos, finalmente la masonería genera fraternidad. Es una fraternidad en donde los hombres, porque como ya dijo Burger, en este grupo pues somos hombres, nada más. Hay grupos donde hay mujeres, hay grupos donde son mixtos, en fin, que siguen siendo con línea del mismo rito que estamos comentando, que es el escocés antiguo y aceptado. Sin embargo, puede llegar a irse modificando la práctica de la línea original que se había definido como la primera que existía. Por eso digo que quizá no llegamos a comprender o a cambiar conciencia en las primeras repeticiones, en las primeras prácticas. Sin embargo, intentamos hacerlo de manera recurrente, cada 8, cada 15 o al menos una vez al mes. Algunas logias trabajan muy poco, no sé, dependiendo sus usos y costumbres, pero esta línea de lo repetitivo y de lo cíclico implica que el practicante del rito, cada uno de los masones queriendo ser masones, empiece a hacer connotaciones simbólicas de lo que está sucediendo en su entorno en ese momento alegórico, en ese día que empieza a una hora muy tarde y termina a una hora muy tarde. En ese tiempo alegórico empiezan a suceder un montón de actos a su alrededor que el practicante del rito tendrá que ir asociando de manera simbólica a cada uno de los eventos de su día. Por tanto, con esa connotación que se hace, vamos haciendo estas analogías que han realizado, que han desarrollado mis hermanos, las vamos generando de manera habitual. Es decir, ya no digo me voy a despertar, ahora voy a decir voy a empezar a trabajar, ¿no? Pero no trabajar de manera como estamos acostumbrados, que hasta nos pesa. Ay, tengo que entrar a la chamba Godín. No, ahora voy a despertarme y voy a decir voy a empezar a trabajar. ¿En qué? En la construcción de un nuevo yo, en la construcción de alguien que tenga un cambio de conciencia, que tenga un cambio de comportamiento y que eso pueda ayudar a generar lazos entre yo y mi familia, entre mis hermanos y yo, entre mis hermanos y la sociedad en general, en fin, siempre tratando de buscar una nueva versión y un mejoramiento tanto individual como colectivo. Me gustaron un par de ideas de mi hermano Bolo. Una de ellas es el rito te entrega dentro de la práctica que normalmente de masones queriendo ser masones se establece, es el orden, la serie de pasos a seguir. Y una vez que por una serie de actos repetitivos vas adquiriendo ese orden, llega el otro proceso, que es donde utilizas quizá todas aquellas herramientas que te van entregando para poder tener un poquito, ¿sí? de mayor facilidad para poder comprender todo el simbolismo y a través de las analogías poder desarrollar una idea y un constructo de pensamiento diferente. Y todo esto pues se va haciendo parte del ritual y es lo que va dando origen a poder ser un poquito diferente o un poquito más rápido como Flash, Rapidash. Olé, sí, claro que sí. Fíjate que esto de la cuestión repetitiva, ya lo escuché un par de veces, me pudiera sonar para nuestros amigos que nos escuchan como de, oye, pues estos vatos entonces nomás van a repetir y mecanizar. En efecto, sí se hace de manera cotidiana y repetitiva, pero les decía, a diferencia del ejemplo de cuando se vuelve técnico, lo que luchamos por hacer en cada evento de repetición es que la coacción, es decir, nuestra repetición en conjunto, nos lleve a formar lo que Nomo nos enfatizaba, conciencia.
conciencia de qué? Simplemente del cambio, ¿no? Del cambio a través de un orden de pensamiento, de ideas, incluso de comportamientos, ¿no? Yo concluiría que pudiéramos diferenciar a efectos académicos qué fue primero o qué es primero o qué envuelve o contiene uno a otro. Es decir, si el ritual contiene el rito o el rito contiene rituales, al final todo el proceso ritualístico, aglutinando rito y ritual, nos lleva a generar un método ordenado y constante de alcanzar un estado de conciencia para llegar al fin que eventualmente van a descubrir si es que ingresan en la masonería o los que están ya en algún tiempo, al fin que para la que o para lo que lo hayan, para lo que la hayan buscado, perdón. Es decir, encontrar lo que realmente buscaban, ya lo mencionaba Flash hace un momento, lo que está en consonancia con su naturaleza, ¿no? Hablábamos en el primer episodio, en el piloto, lo que dice la grande filósofa y erudita de siglos antepasados, Niurka, su beldad. Perfecto, pues ya que estamos concluyendo, yo les quiero compartir un pedacito que leí de un artículo que se llama El ritual como forma de adoctrinamiento de Pedro Gómez García, de donde voy a derivar mi conclusión. Dice que la función de los ritos es integrar. Los ritos surgen de una realidad sociocultural y se relacionan con ella de forma compleja y cumplen alguna función. En conjunto, la ritología de una sociedad forma parte del proceso de reproducción y evolución social. La adhesión al ritual contribuye a la cohesión social y al mantenimiento de la homeostasis del sistema. Me gustó muchísimo esta parte porque, como ustedes saben, tengo tendencias hacia lo biológico y homeostasis es una de las características de los seres vivos que tiene que ver con la capacidad que tienen los sistemas biológicos de encontrar estabilidad para que lo que existe dentro de un sistema, podemos llamarlo una célula, está en equilibrio con su exterior. Por eso, por esta capacidad de estabilidad, nos ponemos viejitos cuando nos metemos al mar y nos deshidratamos para que la cantidad de sal adentro y afuera de las células sea la misma y estén en equilibrio y no se mueran las células. Bueno, según Pedro Gómez García, los rituales y ritos forman parte de este equilibrio y esta estabilidad social. Yo pondría un concepto más que acuñaron los chilenos Maturana y Varela, que es la autopoiesis. También es un término biológico y tiene que ver con la capacidad que tienen los sistemas de autorreproducirse y mantenerse. De manera general, en términos generales, la ritualística es lo que permite a las sociedades no solamente tener estabilidad, sino también tener esta capacidad de autorreproducirse y automantenerse, autogestionarse. Cuando los individuos se cohesionan como parte de un colectivo y forman un sistema de creencias que podemos llamar ritos o rituales, tienen la habilidad de conservar no solo las ideas, sino también a las sociedades. Y en términos ya de lo que nos atañe, que es la masonería, pues efectivamente los rituales es lo que ha permitido que durante muchos siglos la masonería permanezca vigente con enseñanzas bastante antiguas que se han ido pasando de boca a oído mediante rituales, mediante simbología, que hacen que solamente el iniciado, solamente el que tenga ojos para ver y oídos para escuchar, pueda entender lo que te quieren decir. Dentro de las cosas que hemos dicho aquí, hay mucho contenido para el público en general que nos hace favor de escucharnos y que, por cierto, les agradecemos bastante, pero también hay muchos mensajes para nuestros hermanos que
vienen manejando o que están escuchándonos en la oficina y que pueden formar parte de esta reflexión simbólica, filosófica y por supuesto que masónica sobre lo que implica la palabra rito y ritual y sobre lo que implica el que nosotros mismos como individuos tengamos nuestros propios ritos y rituales. No olvidemos que el mundo es una representación de uno mismo, por lo tanto la sociedad está en mí. Yo mismo puedo gestionar y puedo reproducir mis sistemas ritualísticos que forman parte de mi filosofía y poder autogestionar mis ideas. Así como la masonería ha permanecido durante siglos, el individuo podrá mantener sus ideas y defenderlas como parte del conocimiento que ha aprendido a lo largo de su vida ritualística, ¿no? Y por supuesto que tendrá que aterrizar en pues, lo que estamos buscando todo el tiempo, que es acciones a partir de la voluntad, ser columna social, formar parte de la dirigencia de nuestros pueblos, de nuestras familias, de nuestra sociedad y mantener esta filosofía masónica de la que tan fan nos hemos hecho gracias a cierta persona que anda por ahí levantando la mano y que no voy a decir quién es porque si no el Beto se va a sentir, pero pues aquí andamos, ¿no? Ahí está mi conclusión, brothers. Pues qué bueno que no te oyó el Beto. Bien, pues aquí para ir concluyendo también mi participación, tenemos que seguir viendo todas las connotaciones que nos da el seguimiento de un ritual, porque hemos encontrado aquí en la charla connotaciones sociológicas, connotaciones filosóficas, porque nos impulsa a un nuevo pensamiento, connotaciones antropológicas social, ¿no? No antropológica de huesos, no vamos a estar buscando, no vamos a andar buscando huesos enterrados ahí que ya hasta les haya crecido alguna plantita, no, connotaciones antropológicas sociales. No hemos encontrado este tipo de cosas y en el ejercicio del ritual, en el ejercicio del rito, también vamos a encontrar conexiones con cuestiones que no son palpables, que también determinan una parte de mí. ¿A qué me refiero? A que en el ejercicio de nuestro ritual encontramos cuestiones que le llamamos esotéricas. Palabra difícil, palabra rara, palabra difícil de comprender. Sin embargo, son cuestiones que no las tenemos a la vista, pero sabemos que existen. Válgase ahí algún ejemplito, pues nunca hemos visto el amor, pero lo hemos sentido. Nunca hemos visto el amor, pero sabemos que hay unas reacciones químicas, que hay unas reacciones físicas en nuestro cuerpo, pero son impalpables, ¿no? Es más o menos de lo que habla el esoterismo. Y nosotros, los masones, al menos en el escocés, nos valemos de simbologías para el seguimiento de nuestros rituales. Y estas simbologías les damos un peso, les damos un valor, les damos un significante, y eso nos ayuda a seguir comprendiendo a nuestras personas y a seguir, como dije en mi parte introductoria, un filosofismo que nos impulse a ser masones queriendo ser masones. Muchas gracias, es cuanto. Flash, rapidash. Hola. Pues muchas gracias por el espacio. La verdad es que es muy entretenido y dirían qué agusticidad compartir todo este tipo de ideas y de formas de pensar, porque realmente es lo que nos entrega la orden, ¿no? Un sistema muy nutrido en donde diferentes personas que tienen rituales pueden aportar para engrandecer esa gran cadena, ¿no? Y nos da formas de poder desarrollar este proceso de inteligencia. Es cuanto. Muy bien, mi Flash. Muy bien, mi Flash. Muchas gracias. Nada que agradecer el espacio. El espacio, de hecho, está muy, muy grande y sobre todo es grande porque está reservado para un gran erudito que tendremos más adelante para ampliar el tema del rito y los rituales
porque pues esto apenas es una introducción de qué es y de qué va un poquito, para qué nos sirve, cómo un masón queriendo ser masón lo ve, para qué lo podemos utilizar, pero pues también entrando en materia de masonería y de ritos que se antiguo aceptado y otros más, pues está en hibernación ese proceso. Más adelante ya de los que escuchas se degustarán de una serie de datos bastante importantes, interesantes, sobre todo para morbosear el origen del rito y el ritual que manejamos hoy día, por lo menos aquí en Latinoamérica. Bolillo, ya te rescató el internet. No, no se cortó, no se cortó, te pasó como a los chilangos, la lluvia todo se detuvo. Ya estamos acá de regreso, espero que no se haya cortado la grabación, porque si no, se nos fue 1 hora y media de nuestra vida. Pero ojalá. Dile al que el vecino ya no pague. pagó el internet. Pues nada, estaba escuchando que ya estaban con las últimas, con las despedidas, de hecho, me parece. Pero bueno, yo también nada más agradecer que hayan podido atender la llamada, que nos hayan venido aquí a compartir sus puntos de vista para que nuestra audiencia tenga todavía con qué entretenerse un poco más esta semana en el aburrido tráfico de esta ciudad. Nos quedamos con la tarea de ahondar en los diferentes ritos. Como siempre como últimamente les hemos compartido, lo mejor de todo es que intenten vivirlo, hagan sus propios rituales, como decía el Nomo, hagan sus propios rituales, hagan sus propias series de pasos que los lleven a un estado de conciencia diferente y que aprovechen cada día, que no hagan las cosas de manera mecanizada y que aprovechen cada día para que sea uno diferente al otro. Pues nada, agradecerles el espacio, agradecer a la audiencia que nos estén escuchando, que nos sigan compartiendo, por favor, que se suscriban a las diferentes plataformas, que compartan y todo eso que el algoritmo necesita para que este contenido llegue a más personas. Hasta pronto, humanidad. Muchas gracias por escucharnos a los masones queriendo ser masones en una pérdida de tiempo más para algunos, en un enriquecimiento de conocimiento para otros, en un cúmulo de dudas e ideas nuevas para muchísimos más. Que tengan buen inicio de semana, buen fin de semana, buena media semana, buen día, buena tarde, buena noche, buen lo que sea y donde quiera que nos estén escuchando. Saludos a los de Timbuktu que ya me andan escribiendo. Que lo pasen bien. Pues un placer. Tengan siempre buena jornada. Baigón. Abrazo a todos. Sí, ya tenemos uno por allá. ¿Ya nos escuchan? ¿Ya se suscribieron algunos? Ah, caray, qué bárbaro. Perfecto. Los iniciamos. Abrazo, brother. Saludos. Hasta luego. Abrazo, la banda. Y a los marcianos que andan llegando últimamente. Pronto haremos una tenida intergaláctica. Cuídense mucho. Hasta pronto, humanidad. Chao.